No sé por qué me dije desde el primer día que Simonet debía de ser el apellido de una de aquellas muchachas. Ya no cesé de preguntarme cómo podría conocer a la familia Simonet, y esto por medio de personas que ella juzgase superiores, cosa que no debía de resultar difícil si no eran más que putillas del pueblo, para que no se hiciese de mí una idea desdeñosa, porque no se puede tener conocimiento perfecto, ni puede practicarse la absorción completa de quien nos desdeña mientras no hayamos vencido ese desdén. Ahora bien, cada vez que la imagen de mujeres tan distintas penetra en nosotros, a menos que el olvido o la concurrencia de otras imágenes la elimine, para alcanzar la paz del corazón, hemos de convertir esas mujeres extrañas en algo parecido a nosotros, porque nuestra alma está dotada, a este respecto, del mismo género de reacción y de actividad que nuestro organismo físico, que no puede tolerar la intromisión en su seno de un cuerpo extraño sin que inmediatamente se dedique a digerir y asimilar al intruso. La pequeña Simonet debía de ser la más bonita de todas, la misma que, por otra parte, a mi parecer, habría podido convertirse en mi amante, porque era la única que, en 2 o 3 ocasiones, volviendo a medias de la cabeza, había parecido tomar conciencia de la insistencia de mis miradas. Pregunté a Liz si por casualidad conocía en Balbec a los Simonet. Como no le gustaba decir que ignoraba una cosa, respondió que le parecía haber oído mencionar ese apellido. Cuando llegué al último piso, le pedí que me mandase las últimas listas de forasteros. Salí del ascensor, mas en vez de dirigirme hacia mi cuarto, seguí pasillo adelante porque a esa hora el camarero del piso, a pesar de que tenía las corrientes de aire, había abierto la ventana del fondo que daba, en vez de al mar, a la parte de la colina y del valle, pero sin dejarlo ver nunca porque sus cristales de un vidrio opaco estaban cerrados la mayoría de las veces. Hice estación delante de aquella ventana un breve momento, el tiempo para rendir un devoto homenaje a la vista que, por una vez, permitía ver más allá de la colina a la que estaba adosado el hotel, y que sólo contenía a cierta distancia una única casa, a la que la perspectiva y la luz del atardecer, conservándole su volumen, daban sin embargo una cinceladura preciosa y un estuche de terciopelo, como si fuese una de esas arquitecturas en miniaturas, pequeño templo o capilla de orfebrería y esmalte que sirven de relicarios y que sólo en raras ocasiones se exponen a la veneración de los fieles. Pero aquel instante de veneración ya había durado demasiado, porque el camarero que llevaba en una mano un manojo de llaves y me saludaba con la otra llevándola a su gorra de sacristán, pero sin levantarla por causa del aire puro y fresco de la noche, venía a cerrar, como las de un relicario, las 2 hojas de la ventana, sustrayendo así a mi adoración el monumento en miniatura y la áurea reliquia. Entré en mi cuarto. A medida que avanzó la estación, cambió el cuarto que yo encontraba en la ventana. Al principio era pleno día, solo ensombrecido si hacía mal tiempo. Entonces, en el cristal glauco y que colmaba con sus hinchadas olas el mar, engastado entre los montantes de hierro de mi ventana, como entre los pomos de una vidriera, deshilachada a lo largo del profundo reborde rocoso de la bahía, triángulos espumados con una espuma inmóvil delineada con la delicadeza de una pluma o de un plumón dibujados por Pisanello y fijados por aquel esmalte blanco inalterable y cremoso que representa una capa de nieve en las vidrieras de Gallet. Pronto menguaron los días y en el momento en que entraba en mi cuarto el cielo violeta, que parecía estigmatizado por la figura rígida, geométrica, pasajera y fulgurante del sol, semejante a la representación de algún signo milagroso, de alguna aparición mística, se inclinaba hacia el mar sobre la bisagra del horizonte como un cuadro religioso sobre el altar mayor, mientras las distintas partes del poniente, expuestas en los cristales de las librerías bajas de caoba que corrían a lo largo de las paredes y que mentalmente yo remitía a la maravillosa pintura de la que habían sido desgajada, hacían pensar en las diversas escenas que en otro tiempo pintó algún maestro antiguo para alguna cofradía sobre un relicario y que se exhiben unas al lado de otras en una sala de museo, como hojas separadas que sólo la imaginación del visitante pone de nuevo en su sitio sobre las prevelas del retablo. Algunas semanas más tarde, cuando subía a mi cuarto, el sol ya se había puesto. Parecía
parecida a la que veía en Combray por encima del Calvario cuando, de vuelta del paseo, me disponía a bajar a la cocina antes de la cena. Una franja del cielo rojo encima del mar compacto y perfilado como gelatina de carne, y luego, de repente, sobre el mar ya frío y azul como el pez llamado Mujol, el cielo del mismo rosa que uno de aquellos salmones que dentro de un rato habían de servirnos en Riverbend, reavivaban el placer que iba a tener mientras me vestía de frac para salir a cenar. Sobre el mar, muy cerca de la orilla, trataba de elevarse, unos por encima de otros, en capas cada vez más amplias, vapores de un negro de hollín, pero también de un pulimento, de una consistencia de ágata, de una pesantez visible, tanto que los más elevados, inclinándose sobre el tallo deformado y casi fuera del propio centro de gravedad de los que hasta entonces los habían sostenido, parecían a punto de arrastrar toda aquella armazón a media altura ya del cielo y precipitarla en el mar. La vista de un barco que se alejaba como un viajero nocturno me daba aquella misma impresión que había tenido en el tren, de verme liberado de las necesidades del sueño y de la reclusión de un cuarto. Además, no me sentía prisionero en el que estaba, porque dentro de una hora lo abandonaría para subir a un coche. Me echaba sobre la cama, y como si hubiese estado en la litera de uno de aquellos barcos que veía pasar no lejos de mí y que de noche sorprendería verlos desplazarse lentamente en la oscuridad, como cisnes silenciosos y sombríos, aunque insomnes, por todas partes me veía rodeado por las imágenes del mar. Pero muy a menudo no eran, de hecho, más que imágenes. Olvidaba yo que bajo su color se abría el triste vacío de la playa, recorrido por el viento inquieto de la noche que con tanta ansiedad había sentido el día de mi llegada a Balme. Por otra parte, ni siquiera en mi cuarto, totalmente concentrado en las muchachas que había visto pasar, me hallaba en disposición suficientemente serena y desinteresada como para que en mí pudiesen producirse impresiones verdaderamente hondas de belleza. La espera de la cena en Riverbend me ponía de un humor más frívolo todavía, y mi pensamiento, que en estos instantes habitaba en la superficie de mi cuerpo, al que iba a vestir para tratar de que pareciese lo más agradable posible a las miradas femeninas prestas a posarse sobre mí en el restaurante iluminado, era incapaz de poner profundidad detrás del color de las cosas. Y si, al pie de mi ventana, el vuelo dulce e incansable de los vencejos y de las golondrinas no se hubiese elevado como un surtidor de agua, como un fuego artificial de vida, colmando el intervalo de sus alas luminarias con el hilo inmóvil y blanco de largas estelas horizontales, sin el fascinante milagro de aquel fenómeno natural y local que remitía a la realidad los paisajes que yo tenía delante de los ojos, habría podido verlos como una simple selección, renovada cada día, de pinturas arbitrariamente expuestas en el lugar donde me encontraba, y sin la menor relación necesaria con él. Una vez era una exposición de estampas japonesas, junto al sutil festón del sol rojo y redondo como la luna, una nube amarilla parecía un lago contra el que se perfilaban unas espadas negras así como los árboles de su orilla, una raya de un rosa suave que no había vuelto a ver desde mi primera caja de pinturas, se inflamaba como un río en cuyas dos orillas unos barcos parecían esperar, varados, que alguien fuese a tirar de ellos para ponerlos a flotes, y con la mirada desdeñosa, aburrida y frívola de un aficionado o de una mujer que, entre dos visitas mundanas, recorre una galería, pensaba: es curiosa esta puesta de sol, es diferente, pero en última instancia ya he visto otras tan delicadas, tan asombrosas como esta. Mi placer era más intenso las noches en que un navío, absorbido y fluidificado por el horizonte, parecía hasta tal punto de su mismo color como en una tela impresionista, que también parecía de la misma materia, como si no se hubiese hecho otra cosa que recortar su casco y las garcias en las que esa materia se había adelgazado y afiligranado en el azul vaporoso del cielo. A veces el océano llenaba casi toda mi ventana, rematada como estaba por una franja de cielo cuyo límite superior era simplemente una línea del mismo azul que el del mar, pero que precisamente por eso yo creía que seguía siendo el mar, y que su diferente matiz de color solo era debido a un efecto de luz. Otro día el mar solo estaba pintado en la parte baja de la ventana, mientras el resto lo llenaban tantas nubes impulsadas unas contra otras por franjas horizontales que los cristales parecían presentar
por una premonición o por una especialidad del artista, por una premeditación o por una especialidad del artista, un estudio de nubes, mientras las distintas vitrinas de las librerías reflejaban nubes semejantes pero en una parte distinta del horizonte y coloreadas de forma diversa por la luz, cual si ofreciesen la repetición, cara a ciertos maestros contemporáneos, de un solo y mismo efecto, tomando siempre en momentos distintos, pero que ahora, con la inmovilidad del arte, podían verse todos juntos en una misma habitación, ejecutados al pastel y puestos debajo de un cristal. Había veces en que, sobre el cielo y el mar uniformemente gris, se añadía un poco de rosa con un refinamiento exquisito, mientras que una pequeña mariposa que se había adormecido al pie de la ventana parecía poner en sus alas, bajo aquella armonía gris y rosa, el estilo de las Whistler, la firma favorita del maestro de Chelsea. Luego hasta el rosa desaparecía. No había nada más que mirar. Me ponía de pie un momento y antes de volver a tumbarme corría las grandes cortinas. Por encima de ellas veía desde mi cama la raya de luz que aún quedaba, ensombreciéndose, adelgazándose progresivamente, pero ninguna tristeza ni nostalgia me daba dejar morir así en lo alto de las cortinas aquella hora en que yo solía estar sentado a la mesa, porque sabía que aquel día era distinto de los otros, más largo, como el del polo que la noche interrumpe solo por unos minutos. Sabía que de la crisálida de aquel crepúsculo se disponía a salir, gracias a una radiante metamorfosis, la deslumbrante luz del restaurante de Riverberg. Me decía, ya es hora. Me desperezaba en la cama, me levantaba, terminaba de arreglarme, y me parecían deliciosos aquellos instantes inútiles, aligerados de cualquier peso material, en los que, mientras abajo los demás cenaban, yo empleaba las fuerzas acumuladas durante la inactividad de la parte última de la jornada tan solo en secarme, en ponerme un smoking, en anudarme la corbata, en hacer todos aquellos gestos que ya guiaba el esperado placer de ver de nuevo a cierta mujer en la que me había fijado la última vez en Riverberg, que había parecido mirarme, que acaso se había levantado un instante de la mesa solo con la esperanza de que yo la siguiese. Lleno de alegría, me dotaba a mí mismo de todos aquellos atractivos para entregarme entero y disponible a una vida nueva, libre, sin cuidados, en la que apoyaría mis vacilaciones en la calma de Saint-Loup, y escogería entre las especies de historia natural y las distintas procedencias de todos los países aquellas que, para componer los inusitados platos rápidamente encargado por mi amigo, hubiese tentado más mi gula o mi imaginación. Y justo al final llegaron los días en que ya no podía volver directamente del dique al comedor. Sus ventanales ya no estaban abiertos, porque fuera era de noche, y el enjambre de pobres y de curiosos atraídos por aquel resplandor, para ellos inalcanzable, pendía en negros racimos aterrizados por el cierzo de las paredes luminosas y resbaladiza de la colmena de cristal. Llamaron. Era Aimé, que había querido traerme en persona las últimas listas de forastero. Antes de retirarse, Aimé no pudo por menos de decirme que Dreyfus era 1000 veces culpable. Se sabrá todo, me dijo, no este año, sino el que viene. Ha sido un señor muy ligado al Estado quien me lo ha dicho. Le pregunté si no se decidirían a descubrir todo enseguida, antes de fin de año. Ha dejado su cigarrillo, continuó Aimé, remendando la escena y sacudiendo la cabeza y el índice como hiciera su cliente, dando a entender no se puede ser demasiado exigente. Este año no, Aimé me ha dicho, dándome un golpecito en la espalda, no es posible. Este año no, Aimé, me ha dicho dándome un golpecito en la espalda, no es posible, pero en Pascua sí, y diciéndome, ya ve, le muestro exactamente lo que ha dicho. Aimé me dio un ligero golpecito en el hombro, ya sea que semejante familiaridad de parte de un gran personaje la halagase, ya sea para que yo pudiese apreciar mejor, con pleno conocimiento de causa, el valor del argumento y las razones que teníamos de esperar. No dejé de sentir un ligero pálpito en el corazón cuando en la primera página de la lista de forastero vi las palabras Simonet y familia. Dentro de mí tenía viejas ensoñaciones que databan de mi infancia y en las que toda la ternura que había en mi corazón, pero que, sentida por él, no se distinguía de ese corazón,
me venía aportada por una criatura lo más diferente posible a mí. Una vez más, yo mismo me fabricaba esa criatura, utilizando para ello el apellido de Simonet y el recuerdo de la armonía reinante entre aquellos jóvenes cuerpos que yo había visto desplegarse en la playa en una procesión deportiva digna de la antigüedad y del yacht. No sabía cuál de aquellas muchachas era Mademoiselle Simonet, si alguna de ellas se llamaba así, pero sabía que Mademoiselle Simonet me amaba y que por mediación de Saint-Loup iba a tratar de conocerla. Por desgracia, y como solo con esta condición había conseguido una prórroga de su permiso, Robert estaba obligado a volver todos los días a Doncières, pero para inducirle a faltar a sus obligaciones militares, yo había creído que podía contar más que con su amistad hacia mí, con aquella última curiosidad de naturalista humano que tantas veces, incluso sin haber visto a la persona de que se hablaba y con solo oír decir que en tal frutería había una cajera muy guapa, yo había sentido por trabar conocimiento con una nueva variedad de la belleza femenina. Pero me equivoqué con la esperanza de excitar esa curiosidad en Saint-Loup hablándole de mis muchachas, porque hacía mucho tiempo que en él la había paralizado el amor que sentía por aquella actriz de la que era amante, e incluso de haberla sentido ligeramente la hubiese reprimido por una especie de supersticiosa convicción de que de su propia fidelidad podía depender la de su amante. Así que, sin haber conseguido de Saint-Loup la promesa de ocuparse activamente de mis muchachas, nos fuimos a cenar a Rivebelle. En los primeros tiempos, cuando llegábamos, el sol acababa de ponerse pero aún había claridad. En el jardín del restaurante, cuyas luces no estaban todavía encendidas, el calor del día bajaba, se depositaba, como en el fondo de un jarrón, a lo largo de cuyas paredes la jalea translúcida y oscura del aire parecía tan consistente que un gran rosal adosado a la oscura tapia que veteaba de rosa hacía pensar en la arborescencia que se vislumbra en el fondo en una piedra de ónice. Al poco rato ya era de noche cuando nos apeábamos del coche, a menudo incluso cuando salíamos de Balbec si el tiempo era malo, y esperando a que escampase retrasábamos el momento de mandar enganchar los caballos. Pero esos días no me ponía triste oír soplar el viento. Sabía que eso no significaba el abandono de mis proyectos, la reclusión en un cuarto. Sabía que en el amplio comedor del restaurante, donde encontraríamos al son de la música de los cíngaros, las innumerables lámparas triunfarían fácilmente de la oscuridad y del frío, aplicándoles sus anchos cauterios de oro, y montaba contento al lado de Saint-Loup en el coupé que nos esperaba bajo el chaparrón. Desde hacía algún tiempo las palabras de Bergot, declarándose convencido de que, a pesar de lo que yo pretendía, estaba hecho para saborear sobre todo los placeres de la inteligencia, me habían devuelto respecto a mis posibilidades futuras una esperanza destinada a naufragar todos los días en el hastío que sentía al ponerme ante una mesa para empezar un estudio crítico o una novela. Después de todo, me decía, quizá no sea el placer que sentimos al escribirla el criterio infalible del valor de una hermosa página. Quizá solo sea un estado accesorio que con frecuencia se le sobreañade, porque en caso de faltar no prejuzga su calidad. Quizá ciertas obras maestras han sido escritas entre bostezos. Mi abuela aplacaba mis dudas diciéndome que, si me encontraba bien, trabajaría bien y contento. Y como el médico había considerado más prudente advertirme de los graves riesgos en que podía exponerme mi estado de salud y me había indicado todas las precauciones que debía adoptar en materia de higiene para evitar un accidente, yo subordinaba todos los placeres a la finalidad que juzgaba infinitamente más importante, de ponérmelo bastante fuerte como para poder realizar la obra que acaso llevaba dentro de mí, y desde que estaba en Balbec ejercía sobre mí mismo un control minucioso y constante. Nadie habría podido hacerme tocar la taza de café que me hubiese privado del sueño nocturno, necesario para no sentirme fatigado al día siguiente, pero en cuanto llegábamos a Rivebelle, por la excitación de un placer nuevo y por encontrarme en esa zona distinta donde lo excepcional nos introduce después de haber cortado el hilo,
pacientemente tejido durante tantos días que nos guiaba hacia la sabiduría, como si ya nunca hubiese de haber días siguientes ni fines elevados que realizar, desaparecía ese mecanismo preciso de prudente higiene que funcionaba para salvaguardarnos. Mientras un lacayo me pedía mi abrigo, Saint-Loup me decía: ¿No tendrá usted frío? ¿No tendrá usted frío? Quizás sería mejor conservarlo. No hace mucho calor. Yo respondía: no, y puede ser que no sintiese frío, pero en cualquier caso lo que ya no sentía era el miedo a caer enfermo, la necesidad de no morir, la importancia de trabajar. Entregaba mi abrigo. Entrábamos en el salón de restaurantes a los sones de alguna marcha guerrera que tocaban los cíngaros. Avanzábamos entre las hileras de mesas servidas como por un fácil sendero de gloria, y sintiendo el gozoso ardor imperioso en nuestro cuerpo por los ritmos de la orquesta que nos rendían sus honores militares y aquel inmerecido triunfo. Lo disimulábamos bajo un semblante grave y gélido, bajo un paso cargado de cansancio, para no imitar a esas lechuguinas de café concierto que, yendo a cantar una cancioncilla apicarada con una melodía belicosa, salen corriendo a escena con el continente marcial de un general victorioso. A partir de ese momento me convertía en un hombre nuevo, que no era el nieto de mi abuela ni volvería a acordarse de ella hasta la salida, sino el momentáneo hermano de los camareros que iban a servirnos. La dosis de cerveza, y con mayor motivo de champán, que en Baalbek no habría querido alcanzar en una semana, cuando sin embargo el sabor de estos brebajes representaban para mi conciencia tranquila y lúcida un placer claramente apreciable, pero gustosamente sacrificado, allí la absorbía en una hora añadiéndole algunas gotas de oporto, demasiado distraído para poder saborearlo, y daba al violinista que acababa de tocar los 2 luises que había ahorrado desde hacía un mes para comprarme una cosa que ya no recordaba. Algunos de los camareros que servían, desparramados entre las mesas, huían a toda velocidad, llevando en sus palmas abiertas una bandeja, y parecía que no dejársela caer era el objetivo de aquel género de carreras, y de hecho los soufflés de chocolate llegaban a su destino sin sufrir ningún vuelco, y las patatas a la inglesa, a pesar del galope que habían debido de sacudirla, seguían colocadas al lado del cordero Polillac. Lo mismo que al salir de la cocina. Me fijé en uno de aquellos criados, muy alto, empenachado, con soberbios cabellos negros, de cara maquillada de un color que, más que la especie humana, recordaba ciertas especies de pájaros raros, y que, corriendo sin tregua, y se hubiera dicho que sin sentido de un extremo a otro de la sala, hacía pensar en uno de esos guacamayos que llenan las grandes pajareras de los jardines zoológicos con un ardiente colorido y su incomprensible agitación. No tardó el espectáculo en ordenarse, al menos a mis ojos, de un modo más noble y más sereno. Toda aquella actividad vertiginosa iba fijándose en una tranquila armonía. Miraba yo las mesas redondas, cuya innumerable asamblea llenaba el restaurante, como otros tantos planetas, tal como figuran en los cuadros alegóricos de tiempos pasados. Por otro lado, entre aquellos astros diversos se ejercía una fuerza de atracción considerable, y los comensales de cada mesa solo tenían ojos para los de la mesa donde no estaban, salvo algún rico anfitrión que, habiendo logrado traer consigo a un escritor célebre, se esforzaba por sacarle, gracias a las virtudes mágicas de la mesa giratoria, algunas frases insignificantes que maravillaban a las damas. La armonía de aquellas mesas astrales no impedía la incesante revolución de los innumerables camareros que, por estar de pie en lugar de sentado como los comensales, evolucionaban en una esfera superior. Desde luego, uno de ellos se apresuraba a yerbar unos entremeses, aquel a cambiar el vino y otro a poner más vasos. Mas, pese a estas razones particulares, su perpetua carrera entre las mesas redondas acababan expresando la ley de su vertiginosa y ordenada circulación. Sentadas detrás de un macizo de flores, 2 horribles cajeras, concentradas en cálculos interminables, parecían 2 hechiceras intentando prever mediante cálculos astrológicos las conmociones que a veces podían producirse en aquella bóveda celeste concebida según la ciencia de la Edad Media. Y yo compadecía un tanto a todos los comensales, porque sentía que para ellos
las mesas redondas no eran planetas y que no habían practicado en las cosas ese arte que nos libera de su apariencia habitual y nos permite percibir unas analogías. Pensaban que estaban cenando con tal o cual persona, que la cena les costaría más o menos tanto y que al día siguiente volverían a empezar, y parecían absolutamente insensibles al despliegue de un cortejo de jóvenes sirvientes que, probablemente por no tener en ese instante nada urgente que hacer, llevaban procesionalmente unos cestillos llenos de pan. Algunos, demasiado jóvenes, agobiados por los pescozones que al pasar les daban los maids del hotel, clavaban sus ojos melancólicos en un sueño lejano y sólo se consolaban si algún cliente del hotel de Baalbek, donde habían trabajado en otro tiempo, los reconocía, les dirigía la palabra y les decía personalmente, cosa que los llenaba de orgullo, que retirasen aquel champán porque era imbebible. Oía yo el zumbido de mis nervios, en los que ahora había un bienestar independiente de los objetos exteriores que pueden proporcionarlo, y que el menor desplazamiento que yo provocaba en mi cuerpo, en mi atención, bastaba para hacerme sentir, lo mismo que un ojo cerrado, una leve compresión proporciona la sensación del color. Ya había bebido mucho porto, y si seguía pidiendo era menos con la mirada puesta en el bienestar que habían de aportarme los nuevos vasos que en el efecto del bienestar producido por los vasos precedentes. Dejaba que la música guiase mi placer hasta cada una de las notas donde dócilmente iba entonces a posarse. Si, como esas industrias químicas gracias a las cuales se producen en grandes cantidades cuerpos que en la naturaleza solo se encuentra de un modo accidental y muy rara vez, aquel restaurante de Rivebelle reunía en un mismo momento muchas más mujeres solicitándome perspectivas de felicidad desde el fondo de sí misma que las que me hubiese permitido encontrar en un año el azar de los paseos o de los viajes. Por otro lado, aquella música que oíamos, arreglo de valses, de operetas alemanas, de canciones de café concierto, todas nuevas para mí, eran a su vez una especie de aéreo lugar de placer superpuesto al primero, y más embriagador todavía, porque cada motivo individual, como una mujer, no reservaba, como ésta hubiese hecho para algún privilegiado, el secreto de voluptuosidad que ocultaba. Me lo proponía, me guiñaba el ojo, se llegaba hasta mí con paso caprichoso o canalla, me abordaba, me acariciaba, como si de pronto me hubiese vuelto más seductor, más poderoso o más rico. En aquellas melodías encontraba yo un no sé qué de cruel, y es que les era desconocido todo sentimiento desinteresado de la belleza, todo reflejo de la inteligencia. Para esas melodías solo existe el placer físico, y son el infierno más despiadado, más falto de vías de salida para el infeliz celoso a quien presentan ese placer que la mujer amada saborea con otro, pero la única cosa que existe, como la única cosa que existe en el mundo para aquella que lo llena por entero. Pero mientras me repetía en voz baja las notas de aquella melodía y le devolvía su beso, este motivo me hizo tan grata la particular voluptuosidad que me hacía sentir que había abandonado a mis padres para irme tras él al mundo singular que construía en lo invisible, con líneas plenas de languidez y de vivacidad alternativamente. Aunque semejante placer no sea de esa clase que da más valor al ser al que se añade, porque nadie más lo percibe, y aunque cada vez que en nuestra vida hemos desagradado a una mujer que nos ha mirado, ella ignorase si en ese momento estábamos o no en posesión de esa felicidad interior y subjetiva que, en consecuencia, no hubiese cambiado nada en su juicio sobre nosotros. Yo me sentía más poderoso, casi irresistible. Me parecía que mi amor ya no era una cosa desagradable y que podía provocar sonrisas, sino que tenía precisamente la belleza conmovedora, la seducción de aquella música, semejante a su vez a un ambiente simpático donde la mujer que amaba y yo nos habríamos encontrado y vuelto de repente íntimos. El restaurante no era frecuentado solo por demi-mondaines, sino también por gentes de la sociedad más elegante, e iba a merendar hacia las 5 o daban allí grandes cenas. Las meriendas tenían lugar en una larga galería acristalada, estrecha, en forma de corredor que, yendo desde el vestíbulo al comedor, bordeaba por un lado el jardín.
del que sólo estaba separada, exceptuando algunas columnas de piedra, por la cristalera que se abría aquí o allá, de lo que resultaba, además, de numerosas corrientes de aire, bruscas e intermitentes oleadas de sol, y una claridad deslumbrante e inestable que casi impedía distinguir a las que merendaban en las mesas, lo cual hacía que cuando estaban allí en mesas que habían juntado de dos en dos a lo largo de todo el estrello gollete, como cambiaban de color a cada movimiento que hacían para beber su té o saludarse unas a otras, pareciese un vivero, una nasa en la que el pescador ha amontonado los relucientes pececillos que ha cogido y que, fuera a medias del agua y bañados por los rayos, rebrillan ante las miradas con sus destellos cambiantes. Unas horas después, durante la cena, naturalmente, se servía en el comedor, se encendían las luces, aunque fuera todavía estuviese claro, de suerte que delante de uno se veía en el jardín, al lado de los pabellones iluminados por el crepúsculo y que parecían los pálidos espectros de la noche, unos cenadores cuyo glauco verdor atravesaban los últimos rayos y que, desde la pieza iluminada por las lámparas donde se cenaba, aparecían más allá de los cristales, no ya como se habría dicho de las damas que merendaban a la caída de la tarde a lo largo del pasillo azulado y dorado en una red centelleante y húmeda, sino como las vegetaciones de un pálido y verde acuario gigantesco a la luz sobrenatural. Por fin levantaban las mesas, y si durante la cena los invitados, que habían pasado el tiempo mirando, recorriendo y enterándose del nombre de los comensales de la mesa vecina, habían mantenido una cohesión perfecta alrededor de su propia mesa, la fuerza de atracción que los hacía gravitar en torno a su anfitrión de una noche perdía su potencia en el momento en que, para tomar el café, se dirigían a ese mismo pasillo que había servido para las meriendas. Solía ocurrir que, en el momento de pasar tal cena en marcha, perdía uno varios corpúsculos que, por haber sufrido con demasiada fuerza la atracción de la cena rival, se apartaban un instante de la suya, donde eran sustituidos por caballeros o damas que se acercaban a saludar a unos amigos, para luego volverse, diciendo: «Me marcho corriendo a buscar al señor tal, esta noche soy su invitado», y por un instante podía pensarse en dos ramilletes separados que hubiesen intercambiado algunas de sus flores. Luego el pasillo mismo quedaba vacío. A menudo, como incluso después de terminada la cena quedaba un poco de luz, no encendían las luces de aquel largo corredor, y bordeado por los árboles que se inclinaba fuera, al otro lado de la cristalera, parecía una alameda en el jardín arbolado y tenebroso. A veces en la sombra se rezagaba una dama. Al cruzarlo una noche para salir, distinguí, sentada en medio de un grupo desconocido, a la bella princesa de Luxemburgo. Me quité el sombrero sin detenerme. Ella me reconoció, inclinó la cabeza sonriendo. Muy por encima de aquel saludo, emanando de aquel movimiento mismo, se lanzaron melodiosamente unas palabras que, dirigidas a mí, debían de ser un buenas noches un poco largo, no para que me detuviese, sino solo para completar el saludo, para hacerlo un saludo hablado. Mas las palabras resultaron tan poco nítidas y el sonido que solo yo percibí se prolongó con tanta dulzura y me pareció tan musical que fueron como si en el ramaje sombrío de los árboles un ruiseñor se hubiese puesto a cantar. Si por azar, para acabar la velada con algún grupo de amigos suyos que habíamos encontrado, San Luc decía que fuésemos al casino de una playa vecina, y si al irse con ello me metía solo en un coche, yo recomendaba al cochero acelerar al máximo y abreviar así los instantes que había de pasar sin ayuda de nadie, para no tener que proporcionar yo mismo a mi sensibilidad, dando marcha atrás y saliendo de la pasibilidad en que estaba atrapado, como en un engranaje, aquellas modificaciones que desde mi llegada a Rivebelle recibía de los demás, ni el posible choque con alguna carroza que viniese en dirección contraria por aquellos senderos, donde solo había espacio para una y donde la oscuridad era impenetrable, ni la inestabilidad del suelo con frecuentes desprendimientos del acantilado, ni la proximidad de su pendiente cortada a pico sobre el mar. Nada de todo esto bastaba para despertar en mí el ligero esfuerzo que hubiese sido preciso para llevar la representación y el temor del peligro hasta los umbrales de mi razón. De hecho, así como no es el deseo de volvernos célebres, sino el hábito de ser laborioso
lo que nos permite producir una obra, tampoco es la euforia del momento presente, sino las sabias reflexiones del pasado las que nos ayudan a preservar el futuro. Ahora bien, si nada más llegar a Riverdale ya había arrojado lejos de mí esas muletas del razonamiento, del control de uno mismo que ayudan a nuestra invalidez a seguir el camino recto, y me encontraba presa de una especie de ataraxia moral, el alcohol, tensando de manera excepcional mis nervios, había infundido a los minutos que estaba viviendo una calidad, una fascinación cuyo efecto no había sido volverme más apto ni más resuelto siquiera a defenderlos, porque al hacerme preferir 1000 veces al resto de mi vida, mi exaltación los aislaba. Me hallaba encerrado en el presente, como los héroes, como los borrachos, sumidos en un momentáneo eclipse. Mi pasado ya no proyectaba delante de mí esa sombra de sí mismo que llamamos futuro, poniendo la finalidad de mi vida no ya en la realización de los sueños de ese pasado, sino en la felicidad del minuto presente. No veía más allá de ese instante, de suerte que, por una contradicción que sólo era aparente, en el momento en que saboreaba un placer excepcional, en el que sentía que mi vida podía ser feliz y en que habría debido de tener más valor a mis ojos, justo en ese momento, liberados de las preocupaciones que hasta entonces había podido inspirarme, la entregaba sin vacilación a la eventualidad de un accidente. En última instancia, por otra parte, no hacía sino concentrar en una velada la incuria que para el resto de los hombres está diluida en su existencia entera, en la que a diario afrontan sin ninguna necesidad el riesgo de un viaje por mar, de un paseo en aeroplano o en automóvil cuando en casa está esperándolos el ser a quien su muerte destrozaría, o cuando todavía está ligado a la fragilidad de su cerebro el libro cuya próxima publicación constituye la única razón de su vida. Y de igual modo, si alguien hubiese ido al restaurante de Riverdale las noches en que nos quedábamos allí con la intención de matarme, cuando yo solo veía en una distancia irreal a la abuela, mi vida futura y los libros todavía por escribir, como me adhería por entero a la fragancia de la mujer que estaba sentada en la mesa de al lado, a la amabilidad de los maîtres del hotel, al contorno del vals que estaban tocando, como estaba pegado a la sensación presente sin más extensión, sin ni otra meta que no verme separado de ella, habría muerto abrazado a esa sensación, me habría dejado matar sin ofrecer resistencia, sin moverme, abeja botargada por el humo del tabaco, que ya no se cuida de preservar la provisión de sus acumulados esfuerzos ni la esperanza de su colmena. Debo decir por lo demás que esa insignificancia en que caían las cosas más graves por contraste con la violencia de mi exaltación terminaba por volverse incluso a Mademoiselle Simonet y sus amigas. Ahora la empresa de conocerlas me parecía fácil, no indiferente. Fácil pero indiferente, porque lo único que para mí tenía importancia era la sensación presente, gracias a su extraordinaria fuerza, a la alegría que provocaban sus menores modificaciones e incluso su mera continuidad. Todo lo demás, padres, trabajo, placeres, muchachas de Baalbek, no tenía más peso que un copo de espuma en una